Otra vez, bienvenidos todos, especialmente si acaba de llegar, las personas que están con nosotros en línea, donde quiera que estén en este mundo. Una vez alguien dijo que antes de que una persona lea la Biblia para saber de Dios, probablemente leerá otro libro. Ese libro eres tú y soy yo. O sea, una persona formará una impresión de cómo es Dios, quién es Dios, al observar cómo nosotros vivimos, cómo hablamos, nuestro estilo de vida. Eso puede ser un poco espantoso, ¿no? Uno podría rechazar a Dios porque yo no siempre lo represento bien. Un poco espantoso. Pero no tenemos que vivir con miedo, porque siempre es Dios y su poder que hacen discípulos, que hacen que la gente crea en Él. Y Él es muy capaz de superar cualquier mala impresión que nosotros pudiéramos dar a la gente. Entonces, no hay que vivir en miedo. Y lo bueno es que Él nos capacita para llevar una vida que revela a Dios, una vida que refleja a Dios. Este es el tema de la nueva serie de sermones que empezamos hoy. Y vamos a hacernos algunas preguntas, como, pues, ¿mi vida actual refleja a Dios? ¿Mis acciones, mis palabras, lo que hago, cómo vivo, dicen a la gente que pertenezco a Él? ¿Revelan la verdad sobre Él? ¿Ellos ven a Dios en mí? ¿O cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo llevar una vida que refleje a Dios? En nuestras vidas cristianas hay tantas facetas a la vida cristiana y no podemos hablar de todas esas facetas, sino que vamos a hablar sobre 3. Y hoy el tema es servicio. Por eso quiero empezar haciéndote una pregunta. Cuando entraste aquí, a este edificio, a este servicio de adoración, ¿esperabas ser servido por alguien? Did you hope to be served? Did you expect to be served? ¿Esperabas que hubiera alguien fuera del edificio para darle un saludo cordial con una sonrisa? ¿Esperabas que hubiera un ujier adentro para mostrarte tu asiento o para decirte dónde estaban los baños si llegaste tarde y es su primera vez? ¿Esperabas que el equipo de música estaría bien preparado para ayudarte a cantar las canciones? ¿Esperas que haya una persona que haya preparado unos refrigerios deliciosos y café para comerse y tomarse después del servicio? ¿Esperas que el pastor esté bien preparado para predicarte un mensaje inspirador? Tendrán que esperar a ver si eso sucede. Pero mi pregunta es, ¿sería razonable esperar que al entrar a una iglesia como esta, que alguien te sirviera en el año 2022? Antes de contestar a esa pregunta, vamos a volver al pasado, a la iglesia cristiana, más o menos en el año 43, para conocer a una señora llamada Tabita. Leo de Hechos capítulo 9. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver después de lavarlo en un cuarto de la planta alta. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle, por favor, venga usted a Jope enseguida. Sin demora, Pedro se fue con ellos y cuando llegó, lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron, llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Pedro hizo que todos salieran del cuarto. Luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta, dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó.
Él, tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes la presentó viva. La noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. ¿Cuántos de ustedes habían oído antes de Tabita? Quizás, unos cuantos. ¿Okay? No una persona muy bien conocida de la Biblia. Sabemos muy poco sobre ella, pero Lucas nos da unos detalles interesantes sobre ella y sobre su vida. El griego es un poco como el español, el griego, la lengua del Nuevo Testamento, un poco como el español, porque en español un pronombre puede ser masculino o femenino, ¿verdad? Aprendieron eso en la clase de gramática. Y también el griego. Y Lucas la llama una discípula. Es la única vez en el Nuevo Testamento que se usa la forma femenina de la palabra discípulo. Discípulo masculino, discípula femenina. Bueno, ¿qué significancia puede tener? Bueno, yo creo que Lucas está diciéndonos que Tabita era un ejemplo sobresaliente de qué es un discípulo. Un discípulo es alguien que sigue a un maestro y constantemente conforme su vida a la enseñanza de ese maestro. Otra cosa que dice sobre ella, que realmente no se detecta en el español, es que literalmente dice que ella estaba llena de buenas obras y actos de compasión, como una copa que se está rebosando. Estas cosas se amontonaban dentro de ella y salían y tocaban muchas personas en su vida. Y esta es la descripción de Tabita. Una vida de servicio. Yo diría que todas las personas llevan una vida de servicio. Todas las personas, sin excepción. Pero la pregunta es, ¿qué clase de servicio es? ¿Servicio a uno mismo o servicio a los demás? Cuando vemos la vida de Tabita, como se describe aquí, ¿qué concluiremos? Su vida estaba orientada hacia el servir a los demás. ¿Por qué había tantas personas tristes asistiendo a su funeral? Me imagino que esas personas eran personas que habían sido tocadas personalmente por sus buenas obras y sus actos de compasión, o personas que admiraban su vida de servicio. ¿Cómo es que ella se llenó de tantas buenas cosas? ¿Cómo es que dejó que esas cosas salieran para tocar a muchas personas? Acuérdense que ella era una discípula. ¿De quién? De Jesús. Su corazón estaba lleno de Jesús y su vida se pareció a Jesús también. Ahora, si han leído un poco de la Biblia, han escuchado algunas historias de los evangelios, quizás conoces un poco sobre los 12 discípulos de Jesús y su tiempo con Jesús cuando los estaba entrenando. Y en el pasado ellos habían luchado mucho por comprender qué significaba ser un discípulo de Jesús. Y voy a leer una porción de Lucas 22 que nos muestra que aún después de casi 3 años de instrucción a los pies de Jesús y en la misma noche antes de su muerte, todavía no comprendían muy bien qué significa ser un discípulo. Dice así, Lucas 22. Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús les dijo, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Jesús, el Hijo de Dios, no vino aquí para servirse a sí mismo, sino para servir a nosotros. Tabita sabía eso. Tabita creía eso. Tabita sabía que Jesús era el siervo con mayúscula. Y eso la motivó a ser un siervo con minúscula. Imitar a Jesús.
en su vida. Ella se concentraba en la enseñanza de Jesús, en recibir de Él su verdad, su enseñanza, y eso produjo un resultado. Se concentraba también en las necesidades de otras personas, tal como Jesús. Tabita. Pero hay otra persona en esta historia. ¿Quién es? ¿Quién es la otra persona? Tabita y Pedro. Muy bien, vi que usted lo dijo. Pedro. Y si fuéramos a comparar a Tabita con Pedro, creo que veríamos algunas diferencias y podríamos concluir que Tabita y su servicio no eran tan buenas o impactantes que el servicio de Pedro. Tabita era una discípula, pero Pedro era un ¿qué? Un apóstol, que se había sentado a los pies de Jesús. Tabita confeccionaba ropa para los pobres. ¿Pero qué hacía Pedro? Milagros, ¿verdad? Él la levantó de entre los muertos por su oración. Fácilmente podríamos pensar que el servicio de Pedro era mucho más importante para la iglesia. Pero la realidad es que las dos clases de servicio eran igualmente necesarias. Y en ambos casos fue Jesús mismo quien los adiestró para servir de la manera que Él quería y los motivó a hacer lo mismo. Otro apóstol, Pablo, explica cómo sucede esto en su primera carta a los Corintios. Voy a leer ahora del capítulo 12. Él dice, ahora bien hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. ¿Qué está diciendo Pablo? Que Jesús da a todos sus discípulos por medio del Espíritu Santo dones para que puedan servir en su iglesia. Y cada persona hace algo diferente. Y no importa qué tan grande o pequeño sea su servicio. Ahora vamos a volver a nuestra pregunta, a la pregunta inicial. Cuando entraste a esta iglesia hoy, ¿esperabas ser servido? ¿Era razonable esperar que nosotros te sirviéramos? Sí. Porque aquí hay discípulos de Jesús, hay discípulos que vienen aquí para que Jesús los llene de su espíritu, de su verdad, de sus dones para servir. Aquí hay discípulos que han sido servidos por Jesús y quieren servir a los demás. Entonces es razonable que al entrar aquí nosotros te sirviéramos. ¿Verdad? Pero tengo otra pregunta. En tu iglesia, si esta es tu iglesia o si tienes otras, ¿esperas que tu iglesia te pida servir? ¿Quieres que tu iglesia te pida servir? Espero que sí. Porque si eres un discípulo de Jesús, si eres un creyente, eso significa que cuando el Espíritu Santo estaba repartiendo sus dones, no te pasó por alto. Significa que tú también tienes dones que puedes usar para servir al Señor y a tu iglesia y a las personas. Todos los que creemos en Él somos equipados para hacer eso. Pero la pregunta es, ¿cómo está nuestra vida de servicio? Les dije que íbamos a analizarnos en la introducción. Y una buena pregunta para hacernos es, ¿qué clase de vida estoy llevando? ¿Una vida más orientada hacia el servicio a mí mismo o el servicio a las otras personas? ¿Puedo servirme a mí mismo? ¿Puedes tú servirte a ti mismo? ¿Quién se preparó un desayuno hoy? Okay. ¿Quién fue al Dolphin Mall para comprar zapatos o ropa que necesitaba esta semana? ¿Nadie? Wow. ¿Quién compró algo esta semana? Ok, Marco, gracias. Gracias por ser honesto. Se sirvieron a sí mismos.
¿Necesitan sentirse culpables? No. No. Porque cada uno de nosotros tenemos necesidades personales y no está mal servirte a ti mismo, ¿verdad? Pero hay un balance en nuestras vidas. Si sirvo casi siempre a mí mismo, eso se llama ¿qué? Egoísmo. ¿Y quién piensa que esa es una palabra positiva? Ninguna, ¿verdad? O si estoy sirviendo a otras personas también, eso es algo positivo. Otra pregunta para hacernos es, ¿cuál es nuestra perspectiva sobre la iglesia? ¿Consideramos que la iglesia es como Starbucks? ¿Cuál de ustedes, al entrar a Starbucks, le preguntas a la barista, ¿puedo ayudarte a preparar mi cappuccino? ¿Quién lo hace? Ella diría, ¿qué? Eso no se hace aquí, porque uno va a Starbucks para que te sirvan, para que te preparen un café. De hecho, no es posible que tú y yo ayudemos a uno con su bebida de café en Starbucks, a menos que seamos empleados, entrenados y asalariados. Pero no quieren que dañemos esas máquinas costosas que tienen ahí. Esa es la única manera. Entonces, pero si nuestra visión de la iglesia es como Starbucks, entonces fácilmente podemos decir, ok, pero aquí, por ejemplo, en Divine Savior Church, hay personas a quienes pagamos. Pagamos a los pastores, a la diaconisa, a la directora de ministerio para niños. Entonces, ellos pueden servir. Nosotros no necesitamos servir. O podemos mirar a nuestro alrededor y decir, hay tantas personas aquí, ellos pueden hacerlo. Yo no necesito hacerlo. No puede ser que tengamos un don que Dios nos ha dado para servir, pero básicamente tenemos ese don encerrado. Y le decimos a Jesús, no, ese está fuera de límites. No lo puedes usar aquí. Por otro extremo, podríamos pensar, bueno, mis dones son espectaculares. Mis dones son mucho mejores que los dones de las otras personas, así que ellos deberían despejarse el camino y observarme a mí mientras yo hago todo porque yo ciertamente lo puedo hacer mejor que ellos. Si queremos tener una buena iglesia, deberíamos usar los mejores dones y esos dones me pertenecen a mí. Nosotros somos a veces como los 12 discípulos, ¿no? Porque no comprendemos. Tenemos una idea a veces incorrecta sobre qué es la iglesia, una actitud pecaminosa acerca del servicio. Por eso, amigos, necesitamos escuchar vez tras vez esas lindas palabras que Jesús dijo al final de la sección que les leí antes. Cuando Él dijo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Esas palabras son increíbles, porque Jesús es Dios y merece ser servido por los ángeles en el cielo, por todas las criaturas en la universidad. Pero ¿qué dice? Yo estoy aquí entre ustedes como uno que sirve. ¿Cómo nos sirvió? El mismo apóstol Pablo nos dice en Filipenses 2, parte de nuestra lectura para hoy, cuando dijo Jesús, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué nos dice esto? Dios adquiere una naturaleza humana, viene aquí y no vive como Dios. No vino aquí para decirle a la gente, adórenme a mí, sírvanme a mí, sino que vino a decir, yo estoy aquí para servir a ustedes. Increíble. ¿Por qué? Porque sabía que tú y yo nunca podríamos borrar nuestro pecado, nuestra culpa ante Dios. Nunca podríamos ser suficientemente dignos para tener amistad con Dios. Entonces Él lo hizo por nosotros, muriendo en nuestro lugar. Pues, amigos, hay buena noticia aquí.
No tenemos que servir a Dios para que Él nos ame. No tenemos que mejorarnos en nuestro servicio para que Dios nos acepte. Ya es un hecho a causa de Jesús. Ya está hecho. Martín Lutero, a él le gustaba comparar al discípulo de Jesús o decir que somos pequeños Cristos. Somos cristianos, ¿verdad? Somos como pequeños Cristos. ¿Y qué quiere decir con eso? Somos pequeños Cristos porque creemos que Jesús es el Cristo. Creemos que Él es el Mesías, el Salvador prometido. Creemos que a causa de su vida y su muerte, nuestra relación con Dios está sana, ya sanada por Él. Creemos que a causa de Él todos nuestros pecados ya están perdonados, pasados, presentes, futuros, pequeños, medianos y grandes, todos y cada uno. Creemos que a causa de Él, Dios ahora nos mira y nos acepta como hijos e hijas amados, muy amados. Por eso nos sirvió. Y ahora tenemos la mejor razón para servirlo a Él. ¿Cuál es esa razón? La gratitud. Ahora, por gratitud, queremos ser pequeños Cristos, mostrándole al mundo una vida que refleja a Dios, una vida de servicio, para que la gente vea a Cristo en nosotros. Entonces, si tu iglesia, si es esta u otra, no, y a propósito, si no tienes una iglesia, nos encantaría ser tu iglesia. Pero si tu iglesia te pide servir, ¿cómo vas a responder? Si ya estás sirviendo, te animo a seguir sirviendo. Me alegra que estés sirviendo. Y te quiero que sepas que cualquier cosa que tú hagas por la fe en Jesús, según su voluntad, es aceptable a Dios y Él sonríe. Él lo acepta y se alegra cuando tú le sirves. Si es algo grande o si es algo pequeño. Si eres una Tabita o un Pedro, tu servicio en el nombre de Jesús es aceptable a Dios, muy apreciado aquí y muy necesario. Si no estás sirviendo, te animo a encontrar una forma de servir. Aquí en nuestra iglesia ofrecemos maneras grandes y pequeñas de servir al Señor aquí. Si quieres saber cómo, solo hay que preguntarme a mí o a la diaconisa Becky, a cualquiera, al pastor Caleb o a cualquier miembro del personal. Pero también en nuestra aplicación hay una página que dice una lista de todas las oportunidades y puedes indicar interés en servir de alguna forma. Y al ver esa lista de todas las cosas, creo que vas a ver cosas de Tabita y cosas de Pedro. Quizás digas, bueno, si yo me anoto para ser anfitrión y dar la mano a las personas que vienen, saludar a las personas que vienen, eso no parece tan importante, tan impactante, comparado con lo que hacen otras personas aquí. Pero eso no es correcto. Todo lo que se hace aquí es necesario. Todo eso, hasta saludar a las personas a la puerta, es parte de un plan más grande, porque ¿cuál es nuestra misión? Compartir a Cristo con nuestra comunidad, formar relaciones personales con ellos, para que ellos vean a Cristo en nosotros. Y cuando alguien entra a esta iglesia y recibe la mano de otra persona y una sonrisa y una bienvenida, ¿a quién va a ver en esa persona? Bueno, aquí está Cristo. Y nuestra esperanza es que entre y que reciba la palabra de Dios para que el Espíritu Santo obre en él, para que sea un discípulo de Cristo como nosotros. Así que cualquier cosa que hagas aquí es importante, es necesario y muy apreciado por mí y por todos los miembros. Entonces, ¿un discípulo de Jesús viene a la iglesia para ser servido? Sí. Venimos aquí a ser servidos por nuestros hermanos en la fe, por los otros discípulos de Cristo que están aquí. Les decimos a ellos, sírvanme,
Quiero que ustedes sean grandes en el reino de Dios y creo que tengan ese gozo de servirme a mí, de usar sus dones. Y voy a dar gracias a Dios por ti y por tus dones. Y después te voy a dar gracias a ti también. ¿Un discípulo de Jesús viene aquí para servir? Sí. Tenemos la mejor razón para hacerlo. Porque Él que merece todo el servicio, toda la adoración de todo el universo, vino aquí a servirnos a nosotros, no a sí mismo. Ya que hemos recibido ese servicio del gran siervo Jesús, podemos y somos capacitados para vivir una vida que refleja a Dios. Una vida de servicio a Él y a los demás. Amén. Amén. Que la paz de Cristo sean con todos ustedes hoy, mañana y siempre. Amén.